Hola a todos, en esta sesión vamos a estudiar energía electrostática. La energía electrostática se define como el trabajo requerido para generar una configuración de carga eléctrica. Vamos a empezar, para ello vamos a considerar que estamos en el espacio vacío, o sea que estamos en un espacio libre de carga eléctrica, libre de campos eléctricos, y nos interesa saber el trabajo que se requiere para traer una carga puntual Q1 desde el infinito hasta el espacio vacío. Para ese caso, dado que no tenemos que oponernos a ninguna fuerza externa, el trabajo aplicado a dicha carga Q1 es tal cual 0. Vamos a considerar ahora que la carga Q1 la dejamos fija en dicha posición, no se va a mover en la posición P1. Y ahora nos preguntamos cuál sería el trabajo requerido para traer una segunda carga puntual, una carga Q2 desde el infinito, y la vamos a colocar cerca de la carga Q1. Para ese caso, el trabajo realizado es la típica expresión, la integral de línea de la fuerza aplicada, punto dl, desde el infinito hasta el punto donde se coloque la carga 2. Nos interesa el trabajo mínimo para traer dicha carga Q2. El trabajo mínimo se logra aplicando una fuerza que sea de la misma magnitud, pero opuesta a la fuerza eléctrica que va a estar generando la carga Q1 sobre la carga Q2. Si esta fuerza es mayor, se genera mayor trabajo, que se traduce a energía cinética que se inyecta a la carga Q2. Eso no es lo que buscamos es el trabajo mínimo requerido para generar una configuración de dos cargas. Entonces, la fuerza aplicada tiene que ser opuesta a la fuerza eléctrica. Sabemos que la fuerza eléctrica es el campo eléctrico que genera la carga Q1 multiplicado por la carga Q2. Entonces aquí tenemos Q2 multiplicando al campo eléctrico, y el signo negativo es porque la fuerza se opone a la fuerza eléctrica. Entonces llegamos a esta expresión y podemos observar que esta integral de línea desde infinito al punto 2 de E.dl con el signo negativo, este es la definición del potencial eléctrico. Del potencial eléctrico debido a la carga 1, porque este es el campo eléctrico debido a la carga 1, evaluado en el punto 2, el punto donde se encuentra la carga 2. Entonces, en conclusión, el trabajo requerido para traer una segunda carga y colocarla en la posición 2 es multiplicar el valor de la carga por el potencial eléctrico generado por la carga 1 evaluada en el punto donde coloquemos la carga 2. O sea, no depende de la trayectoria por la cual se haya movido la carga Q2. Ahora, vamos a dejar esas dos cargas Q1 y Q2 y vamos a traer una tercera carga puntual Q3 igual desde infinito, y podemos observar que aplicando el mismo procedimiento nos interesa el trabajo mínimo requerido para traer dicha carga Q3, y por lo tanto el trabajo aplicado tiene que ser opuesto a la fuerza eléctrica sobre la carga 3, y la fuerza eléctrica lo genera el campo eléctrico total, o sea, debido a la carga 1 y a la carga 2, y lo multiplicamos por Q3. Y el signo negativo nuevamente es porque la fuerza aplicada tiene que ser opuesta. Y esta integral es igual a el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Esta notación significa este potencial total, o sea, el potencial 1 más el potencial 2, evaluado en la posición donde se haya colocado la carga Q3. Y así le seguimos. ¿Cuál sería el trabajo
necesario para traer una carga Q4 desde el infinito. Ya con la misma lógica vemos que sería Q4 multiplicando al potencial total debido a la carga 1, a la carga 2, a la carga 3, evaluado en el punto 4. Ok, entonces esto es el trabajo para traer una carga 4. En general, ¿cuál es el trabajo total para traer un conjunto de n cargas? El trabajo total, o sea, ya considerando todo este proceso de traer la carga 1, la carga 2, la carga 3 hasta la carga enésima, es sumar todas esas contribuciones de trabajo. Entonces, para traer la carga 1 es trabajo 0, para traer la carga 2 es esta expresión, la carga 3, para traer la carga 4, etcétera, así hasta la carga enésima. Veamos ahora, nos interesa una expresión un poco más compacta y vamos a tomar como ejemplo una configuración de 4 cargas. Aplicando la expresión anterior, el trabajo requerido para traer 4 cargas puntuales se expresa de esta manera. Son estos, bueno, 3 términos efectivos. El primer término es 0. Y vamos a desarrollar esta expresión. El potencial 1 está dado por la carga 1 sobre la distancia desde la carga 1 hasta el punto 2. O sea, el potencial 1 evaluado en la posición de la carga 2. Es Q1 sobre R de 1, 2. Esto es la magnitud del vector R12, o el vector que va desde la carga 1 a la carga 2, o sea, la distancia desde la carga 1 a la carga 2. Esta K contiene el 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y este tercer término, bueno, segundo término efectivo, Q3, multiplicando al potencial dado por el potencial 1 más el potencial de la carga 2. Entonces, el potencial de la carga 1 evaluado en el punto 3 es Q1 sobre la distancia de la carga 1 a la 3, y el potencial, este es el potencial de la carga 2 evaluado en el punto 3, o sea, es Q2 sobre R2 a 3, y así sucesivamente. O sea, este potencial 1, 2, 3 es el potencial generado por la carga 1 evaluado en el punto 4, o sea, es Q1 sobre R1 4. Luego tenemos el potencial debido a la carga 2 evaluado en el punto 4, es Q2 sobre R2 4, y así. Este es el potencial de la carga 3 evaluado en el punto 4, Q3 sobre R3 4. Ok, entonces ahora quiero que observen esta lógica que tiene esta expresión. Tenemos este primer término, tiene, bueno, todos los términos tienen dos índices. Este primero tiene el índice 1 y tiene el índice 2. Este segundo término tiene el 1, 3, 1, 3, o sea, carga 1, carga 3, distancia 1, 3. Este tercer término tiene los índices 2, 3. Este término tiene el 1, 4, este 2, 4, este 3, 4. Ok, entonces, en este esquema voy a representar estos términos. ¿Sí? Imaginen que los renglones es un índice, digamos el primer índice, y las columnas representan el segundo índice. Aquí estoy colocando estas tachitas, significa que no tenemos términos donde ambos índices son idénticos, o sea, no tenemos el término Q1 por Q1 sobre R de 1, 1. ¿Okay? O sea, no tenemos esos casos. Ahora, este primer término sería representado por esta casilla. ¿Okay? Entonces, contamos con el término 1, 2. El término 1, 3 sería este de aquí. Contamos con ese término. El término 1, 4 sería el término que tenemos acá. Luego tenemos el término 2, 3. Luego tenemos el 2, 4. Y luego tenemos el 3, 4. Entonces lo que estoy representando aquí es que estoy sumando todos estos términos. Ahora, ¿qué pasaría si
agregáramos el término 2,1. El término 2,1 significaría Q1 por Q2 sobre R21. R21 es la distancia de la carga 2 a la carga 1, pero es la magnitud de dicho vector. Y Q2 por Q1 es igual a Q1 por Q2. ¿Ok? Entonces, el término 2,1 es idéntico al término 1,2. El término 3,1 es idéntico al término 1,3. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si sumo, o sea, si tengo todos estos términos y sumo todos esos términos? Vemos que como estos son idénticos a estos, o sea, los rojos son idénticos que los azules, sumar todos estos términos me daría 2 veces esta cantidad. Por lo tanto, pudiéramos sumar todos estos términos y dividirlo entre 2 y eso me daría este mismo resultado. Ahora, esto, pues, ¿para qué nos serviría hacerlo de esta manera si ya tenemos estos resultados? Entonces veamos, bueno, en este caso particular, tenemos las 4 cargas puntuales y aplicando la fórmula original, significa que tenemos que visualizar el orden en el cual van llegando las cargas puntuales. Por supuesto, nos van a dar en un principio ya la configuración de carga, o sea, nos dan estas 4 cargas puntuales, puede que nos indiquen quién llegó primero, o sea, el orden en el que fueron llegando, o simplemente ya nos dan las 4 cargas puntuales y tenemos nosotros que asignar cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces digamos que asignamos este orden de llegada y aplicando este procedimiento significa que, bueno, de cuando llega esta, el trabajo es 0, luego vamos a sumar el trabajo para traer la carga 2 y aplicamos esta expresión. Luego la carga 3 y aplicamos estas dos expresiones, o sea, comparamos esta con esta y luego esta con esta. Y luego carga 4 y comparamos con la 3, con la 1 y con la 2. En este proceso tuvimos que tomar en cuenta el orden de aparición. Sin embargo, si aplicamos esta estrategia de sumar todos, no es necesario tomar en cuenta ese orden de aparición. Simplemente pues, agarramos esta carga y las comparamos con el resto. O sea, hacemos la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4. Luego tomamos esta carga y hacemos 2 con 1, 2 con 3, 2 con 4. Luego esta y luego esta con todas las demás. Y al final dividimos entre 2 y eso ya me da el mismo resultado. O sea, este procedimiento es un tanto más sistemático, pero además nos permite escribir de forma compacta esta expresión y dejarlo para el caso general de n cargas puntuales. O sea, lo podemos escribir de esta manera. El trabajo que se requiere para generar una configuración de n cargas, o sea, la energía electrostática de n cargas puntuales se puede obtener de esta manera. Vamos a sumar, o sea, esta sumatoria significa toma pues, la carga iésima y multiplícalo por el potencial evaluado en la posición donde se encuentra la carga iésima dado por, o sea, el potencial dado por el resto de las demás cargas puntuales. Esto V significa el potencial generado por el resto de las demás cargas. Y luego lo dividimos entre 2. Listo, esto es la expresión para la energía electrostática debido a una configuración de cargas puntuales. Ahora nos interesa la energía electrostática para una densidad de carga continua. Esto es el caso discreto. Ahora, ¿qué tal si tenemos una distribución de carga continua? Que tenemos un objeto cargado. Digamos que tenemos un objeto de esta forma, una papa, con densidad de carga eléctrica ρ. Podemos
visualizar cualquier diferencial de volumen de este objeto cargado como un diferencial de carga y generalizar esta expresión a su caso continuo. ¿Sí? Entonces la sumatoria se convierte en integral y esta Q en un dQ. Ahora aquí hay un pequeño detalle, una diferencia importante, de hecho muy importante, es que este potencial V que tenemos aquí es el potencial eléctrico generado por toda la distribución de carga ρ. O sea, el potencial en cualquier punto. O sea, esto lo podemos calcular con la expresión del potencial que vimos en sesiones pasadas. Y, sin embargo, este potencial que tenemos aquí es el potencial generado por todas las demás cargas, o sea, por todas las cargas excepto la carga iésima. Entonces, esa ligera diferencia va a causar detalles interesantes que voy a comentar al final. Por ahora, esta es expresión para encontrar la energía electrostática con una distribución de carga continua con densidad de carga ρ. Este dQ lo podemos expresar como ρ de V y sustituyendo pues nos queda de esta manera. O sea, por lo general tenemos este dato, tenemos la ρ, la densidad de carga volumétrica. Esta expresión y esta expresión son las primeras dos expresiones importantes, caso discreto, caso continuo, pero ahora nos interesa derivar otra expresión bueno, muy interesante. Queremos ver cómo expresar eso en términos de los campos eléctricos. Entonces tenemos esta expresión para el caso continuo y vamos a sustituir la ρ, sabemos por ley de Gauss, la forma diferencial de ley de Gauss es la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Despejamos para ρ, ρ es epsilon 0, divergencia de, y sustituimos en esta expresión. Sustituimos y nos queda de esta manera. Ahora vamos a utilizar esta identidad vectorial. La divergencia de el producto de una función escalar y un campo vectorial es igual a la función escalar multiplicando a la divergencia del campo vectorial más el producto punto del campo vectorial con el gradiente de dicha función escalar. O sea, todo esto es un escalar, al final de cuentas, porque esto es la divergencia de este campo vectorial, es una función escalar. Entonces, esto vamos a sustituir este campo vectorial por el campo eléctrico y esta función escalar por el potencial. Y eso nos lleva a esta expresión. Y vemos de lo que teníamos esta potencial eléctrico, divergencia de E es este término que tenemos aquí. Entonces este término es igual a la divergencia de V, campo eléctrico, menos el producto del campo eléctrico por el gradiente del potencial. Entonces sustituimos y llegamos a estas dos integrales. ¿Okay? Vean que tenemos la integral de la divergencia del potencial por el campo eléctrico menos la integral de E punto nabla V, gradiente del potencial eléctrico. Esta integral es en el volumen del objeto cargado. Ahora observen que tenemos la integral de la divergencia de un campo vectorial. Al final este producto me genera un campo vectorial. Por lo tanto podemos utilizar el teorema de la divergencia. La integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual a la integral de flujo de dicho campo vectorial, del flujo que pasa sobre la superficie del objeto cargado, o sea, sobre esta superficie, la superficie del objeto cargado. Entonces vamos a sustituir este término, la integral de esta divergencia, en la expresión que tenemos de la energía electrostática y nos queda de esta manera.
Ahora, en esta parte derecha tenemos el gradiente del potencial eléctrico y ahora vamos a recurrir a el rotacional del campo eléctrico. El rotacional del campo eléctrico, caso electrostático, es igual a 0. Nos llevó a encontrar que podemos escribir el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces este gradiente del potencial eléctrico con el signo negativo lo vamos a sustituir por campo eléctrico y eso nos va a llevar a esta expresión, E punto E. Y tenemos este resultado casi final, okay, esto es correcto. En esta región de integración, en este volumen y en esta superficie, o sea, esta S significa esta superficie. Veamos ahora lo siguiente. ¿Qué tal si, qué pasaría si en lugar de integrar en esta superficie, integramos en esta otra superficie, una superficie mayor a la superficie del objeto? Por sencillez pensemos en una superficie esférica y pues pensemos, ¿será que si integramos en esta nueva superficie significa que vamos a integrar en todo este volumen y en toda esta superficie? ¿Será que nos da el mismo resultado? Pues para ello podemos recurrir a la expresión anterior. En la expresión inicial, o sea, esto de acá arriba se deriva de esta expresión. Si integramos no en el volumen del objeto cargado, sino en el volumen de esta superficie gaussiana, pues vemos que al momento de aplicar esta integración en toda esta región, aquí donde está vacío, el valor de la ρ es igual a 0. O sea, cuando en esta región el potencial no es 0, no es necesariamente 0 en esta región. Sin embargo, la ρ sí es 0 y por lo tanto el integrando en esta zona es igual a 0. Y luego ya cuando nos adentremos dentro del objeto, pues es cuando pues vamos a pues ya empezar a tener valores. Y en conclusión, esta integral, si la desarrollamos solo en el volumen del objeto o en un volumen mucho mayor, me tiene que dar el mismo resultado. Por lo tanto, vamos a utilizar este hecho y vamos a imaginar que tomamos ahora una superficie gaussiana de mayor volumen, mucho mayor. Pensemos que lo tendemos a infinito y eso hace que pues, es muy grande y pensemos que, bueno, que se vea aquí el objeto muy pequeño, ¿no? Esto es nada más para representar que esta superficie es muy grande. En este caso, observen esta integración. O sea, esto lo que nos está diciendo es, vas a evaluar el potencial eléctrico en la superficie, o sea, en este punto, por dar un ejemplo, lo vas a multiplicar por el campo eléctrico evaluado en la superficie, o sea, en el mismo punto de la superficie, y luego lo vas a multiplicar por el diferencial de área y eso te va a dar un diferencial de flujo eléctrico. Y vas a hacer lo mismo por todos los puntos de la superficie y luego lo vas a sumar, o sea, lo vas a integrar, ¿no? Entonces, esta multiplicación, en el caso en donde la superficie se extiende a infinito, pues es prácticamente 0. Bueno, es 0 porque como estamos considerando una distribución de carga finita, el potencial eléctrico en el infinito es 0. Y de hecho también el campo eléctrico tiende a 0 en infinito. Por lo tanto, integrando en el infinito, o sea, sobre la superficie, es igual a 0. ¿Okay? Entonces, este primer término me va a dar 0. Repito, no estoy diciendo que el potencial en todo el espacio sea 0. Más bien el potencial en la superficie es 0 porque pues, la superficie está muy alejada del objeto. Ahora, la segunda integración es, vamos a integrar en el volumen. O
O sea, en todo este volumen que encierra la superficie, vamos a hacer la integración. Como considera todo el volumen, pues ya en la región cercana al objeto y dentro del objeto, pues ahora sí el campo eléctrico tiene pues un valor distinto de 0, y por lo tanto pues este término no se va a eliminar. ¿Ok? Pero sin embargo, pues toda esta energía electrostática me va a dar igual que si hubiese considerado la superficie del objeto o el volumen del objeto. O sea, el resultado va a ser idéntico a que si utilizo pues, una superficie que se extiende a infinito. Entonces vemos que es conveniente utilizar una superficie que se extiende a infinito porque eso nos libera de este primer término y vamos por lo tanto a tomar todo el espacio. ¿Okay? Entonces tomamos como el rango de integración todo el espacio, se nos elimina por lo tanto este primer término y llegamos a este resultado. El trabajo, la energía electrostática para generar una configuración de carga continua se puede escribir en términos del campo eléctrico y queda expresado, dado por esta expresión, con la condición de que vamos a integrar en todo el espacio, en todo el volumen. ¿Okay? Y este punto E es la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Okay? O sea, esto es un escalar y por lo tanto esto es un escalar. Muy bien, este es por lo tanto pues el tercer resultado importante. En conclusión, pues hemos visto la expresión de la energía electrostática para configuraciones de carga discreta, ¿sí? Y pues está dado por esta sumatoria, y el caso continuo dado por el potencial eléctrico y la distribución de carga continua expresado por ρ, y esta es su variante dada exclusivamente por el campo eléctrico. La diferencia es que aquí evaluamos en todo el espacio infinito y aquí en el espacio, en el volumen de la configuración de carga. Ahora quiero comentar sobre pues una diferencia importante en esta expresión y en esta última expresión. Aquí esta expresión, como este producto punto me da el valor absoluto al cuadrado del campo, por ser al cuadrado, esto se observa que es positivo. El caso discreto, sin embargo, esta Q puede ser negativa, el potencial puede ser negativo o positivo. Por lo tanto, aquí esta energía electrostática puede ser también negativa, se puede ser negativa o positiva, pero con esta expresión la energía electrostática es solo positiva. Entonces, ¿dónde está aquí lo raro, la incongruencia? O sea, ambas expresiones son correctas. Sin embargo, pues hay un detalle sutil al momento de pasar del caso discreto al caso continuo. En el caso discreto, como comenté, este potencial considera, no considera el potencial generado por la misma carga, o sea, en el punto donde se está evaluando el potencial, pero este potencial eléctrico considera el potencial generado por toda la distribución de carga. Entonces, esta expresión lo que está considerando es la energía electrostática para crear la carga eléctrica, y este que está arriba solamente considera la energía electrostática para desplazar, para mover las cargas eléctricas. Si aplicamos esta expresión para el campo eléctrico de una carga puntual, obtendrán como resultado infinito. O sea, la energía para crear una carga puntual resulta infinita. Pero bueno, en conclusión, esta expresión vamos a utilizarla únicamente en casos discretos que tengamos cargas puntuales, y esta expresión lo vamos a considerar para
densidades de carga continua. El hecho que sea infinito, pues bueno, como también se menciona en su libro de texto, es, digamos, un caso, ¿cómo decirlo? Bueno, que no se ha resuelto, se da en teoría electromagnética, se da también en el caso cuántico, se tiene que la energía para crear una carga puntual es infinita, o sea que, pues, que no les cause ruido es lo que es. Ok, entonces hasta aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente sesión.